Se nos ha contado una historia de un Mesías, de 4 narradores perfectos y de un mensaje inmutable. Es la base de la civilización occidental, pero, ¿y si la base fuera una construcción, que de hecho lo es? ¿Y si los evangelios canónicos no fueran la verdad, sino la versión censurada? La mentira en este caso es la omisión, entre otras cosas. Hoy el hombre oscuro demostrará lo que se esconde en las sombras de la fe, la manipulación, los intereses políticos y la existencia de otros Jesús que la iglesia se esforzó en hacer desaparecer. Empecemos con un hecho incómodo. Ninguno de los autores de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fue un testigo ocular directo de los eventos. Estos textos fueron escritos décadas, incluso un siglo después de la supuesta crucifixión de un ser que no existió. Marcos, el evangelio más antiguo, se cree que fue escrito alrededor del 70 después de Cristo, durante o después de la destrucción de Jerusalén. Eso es más de 40 años de transmisión oral. Imagina el juego del teléfono roto con el destino de tu alma. Los evangelios no son biografías, son documentos de fe editados y reescritos a lo largo del tiempo con un objetivo realmente claro. Este es el momento clave en que la verdad fue enterrada. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande convoca al concilio de Nicea. Constantino no era un santo, era un político astuto. Su imperio se estaba desmoronando y necesitaba una religión unificada y centralizada para controlarlo. ¡Boom! Brillante idea. En Nicea no se debatió sobre la verdad histórica, sino sobre la ortodoxia. Se decidió qué textos serían inspirados y cuáles serían herejía, es decir, a elección y a gusto del que mandaba. Los evangelios fueron seleccionados no por su autenticidad, sino por su capacidad para crear una figura de Jesús que fuera sumisa al imperio, una figura divina que no desafiara el poder terrenal. La divinidad fue politizada. Se declaró oficialmente que Jesús era consustancial al Padre, solidificando un dogma que aplastaba las ideas de los evangelios apócrifos y de las facciones que veían a Jesús como un simple profeta o un maestro gnóstico. La Iglesia Católica no solo nació, sino que se convirtió en el brazo ideológico de la Roma, como aún se sigue conservando. La prueba del encubrimiento se encuentra en los textos que fueron condenados, los evangelios apócrifos. Estos evangelios fueron escondidos por siglos hasta que descubrimientos como el de Nag Hammadi en 1945 revelaron una visión del cristianismo totalmente diferente. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús como un maestro de sabiduría que habla de parábolas. El reino de Dios está dentro de ti, minimizando la necesidad de la crucifixión y la resurrección como actos de salvación. Esto destruía la necesidad de una iglesia intermediaria. Evangelio de María Magdalena muestra a María como la apóstol más importante y la receptora de la enseñanza secreta de Jesús. Esto era inaceptable para una estructura de poder patriarcal. Evangelios de Judas presenta a Judas Iscariotes no como un traidor, sino como el único discípulo que entendió la verdadera misión de Jesús, ayudándolo a liberar su espíritu del cuerpo físico. Estos textos nos muestran un Jesús más complejo, más místico y a menudo
peligrosamente revolucionario, un Jesús que te enseñaba a encontrar a Dios dentro de ti, no a través de un sacerdote o un templo. Esa enseñanza era una amenaza directa al poder establecido, tanto eclesiástico como imperial, y por eso fueron condenados a la hoguera. La supresión de lo femenino y la construcción del dogma. La supresión de los evangelios fueron también la supresión de lo femenino. Al elevar a los discípulos masculinos Pedro y Juan y degradar a María Magdalena a una prostituta arrepentida, la iglesia de Nicea aseguró una jerarquía de poder masculina que ha dominado por 2 milenios y así continuará. La mentira de los evangelios canónicos reside en su falta de equilibrio. Nos da la versión del dogma, pero omite la profundidad agnóstica, el misticismo personal y el papel central de la mujer en las enseñanzas originales. Nos quedamos con un manual de reglas en lugar de un camino hacia el despertar. La mentira de los evangelios no es solo que Jesús no existiera, que no hay evidencias que haya existido, sino que la historia de Jesús que nos contaron fue diseñada para el control, fue un sacrificio en el altar del poder político. Los 4 perfectos no son más que los sobrevivientes de un proceso de selección brutal. Tu fe no tiene por qué desmoronarse, pero tu comprensión sí debe expandirse. Es hora de leer los textos que la élite y los concilios prohibieron. Es hora de encontrar la verdadera voz del maestro que la historia oficial intentó silenciar para que son más fanáticos, pero recuerdo, no existió. ¿Crees que la iglesia primitiva tuvo derecho a censurar estos textos para mantener la unidad? ¿O fue el mayor crimen contra la historia y la fe? ¿Cuál evangelio apócrifo crees que tiene la clave de la verdad? Deja tu opinión más polémica en los comentarios. Suscríbete porque el hombre oscuro seguirá desenterrando los secretos de las religiones fundacionales.